Además, en los pueblos más pequeños pedían poder salir con un poquito más de libertad, que les diesen la opción, por ejemplo, de pasear por los caminos o los campos. En localidades como Oyer, en Lleida, argumentan Alba Prieto que es casi imposible encontrarse con nadie. Pues Diana, en estos micropueblos con menos de 500 habitantes suelen tener la particularidad de que tienen grandes territorios. Aquí, donde yo me encuentro, hay poco más de 200 habitantes y ya lo veis todo el espacio que tienen. Por eso los vecinos dicen que para poder cumplir con esas medidas de seguridad no tienen por qué hacerlo desde sus casas, que si salen a pasear a senderos, como por ejemplo este de aquí, ni siquiera coincidirían con sus vecinos, porque tienen muchos en este pueblo. Y de hecho, la alcaldesa de este municipio, Cristina Barbens, nos ha traído hasta uno de estos senderos para enseñarnos cómo los niños pueden venir aquí a jugar, aunque estén a más de 1 kilómetro de distancia de sus casas, y ni siquiera coincidirían, ¿verdad, Cristina? Verdad. Nosotros no tenemos ni parques ni jardines como tienen en las grandes ciudades. Para nosotros nuestros parques, jardines, son nuestros senderos que tenemos cerca del pueblo, nuestros caminos, nuestros bosques y nuestro río, como Carla. Carla es una de las pocas niñas que tenemos en el pueblo de Oyer, del municipio de Bassella, y pues su parque es el río. Por cierto, Cristina, el presidente Pedro Sánchez acaba de anunciar ahora en rueda de prensa que el desconfinamiento va a ser desigual en cada territorio y que va a tener que ser flexible y que adaptarse a las particularidades de cada territorio. ¿Esto es esperanzador para lo que vosotros pedís? Evidentemente, es una esperanza. Ya veremos con qué acaba esta noticia de Pedro Sánchez. Para nosotros, la Administración de Referencia de la Generalitat de Cataluña, creemos que es quien conoce nuestra realidad, nuestros pequeños pueblos de Cataluña, y nuestra referencia es del Departamento de Salud y el Departamento de Interior. Pues muchas gracias, Cristina. Además, hay que decir que en este pueblo no hay ni un solo caso de coronavirus y que, por lo tanto, la situación epidemiológica es buena, que es una de las condiciones que ha puesto el gobierno de Sánchez para poder avanzar en estas fases de desconfinamiento y llegar a esta nueva normalidad. Decía el presidente, no avanzaremos con la misma velocidad, pero sí con las mismas reglas. Gracias, Alba. Vamos hasta